Buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente vengo a brindarles otro video y en esta ocasión vamos a hablar del cuarto ente que vive dentro de la mina. Ya hemos hablado del Muki, ya hemos hablado del abuelo. En el video último anterior hablamos del ente o el demonio que se presenta en forma de mujer para seducir y desvivir a los mineros. Y en este cuarto, es el cuarto ente, vienen a ser las almas que penan dentro de la mina de los mineros que han muerto allí. ¿Ya? Estos son los cuatro entes que yo he podido experimentar, conocer en sueños, y no solamente yo, también otros colegas y también trabajadores mineros, ¿no? Porque ellos también me han contado sus experiencias. No sé si habrá más, no sé si habrán 5, 6, 8, 10, 20, no lo sé. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a narrarles sobre estos entes, las almas que deambulan, andan por la mina, ¿no? De estos mineros que han muerto dentro de la mina. Bueno, yo imagino, yo supongo, no lo sé, es una teoría mía, que las personas, perdón, que las personas que mueren dentro de la mina, los mineros, ¿no? Yo supongo que el alma quedará atrapada dentro de la tierra, no puede salir afuera porque han fallecido adentro, y entonces se dedican a deambular dentro de ella, dentro de la mina, ¿no? Es lo que yo asumo, no lo sé. Porque debe ser una experiencia muy, no sé, es un tema de investigación o algo así, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que fallece, por ejemplo, a 1 kilómetro dentro de la tierra, ¿no? ¿Se queda su alma atrapada adentro o puede salir afuera? Bueno, entonces les voy a contar 3 experiencias de otras personas que les ocurrió, que en pleno sueño tuvieron experiencias de contactarse con estas almas, con estas ánimas de personas muertas, fallecidas en la mina. Y por último, mi propia experiencia que he tenido, ¿no? Así que empecemos por el primero. La primera experiencia se trata de un minero con el que yo trabajé, era supervisor, pero un minero ya que tenía como unos 25 años de experiencia, ¿no? Trabajé con él 6 años, en los primeros 6 años que trabajé en minería de joven, empecé. Y bueno, hasta ahora recuerdo el nombre de este minero, que obviamente no lo puedo decir, su nombre y apellido. Ya imagínense, yo trabajé con él hace 25 años atrás, ¿no? Y él ya tenía 25 años de experiencia. Excelente, un excelente supervisor. Y él estaba realizando inspecciones en una chimenea que nosotros llamamos, los mineros llamamos skip, o también son como unas chimeneas, unas infraestructuras grandes, verticales, que adentro tienen unos baldes, unas jaulas, y que sirven para transportar a las personas. Dependiendo del tamaño de la jaula, generalmente son pequeñas y transportan 7, máximo 8 personas. Aunque yo trabajé en una mina donde las jaulas eran grandes y de 2 pisos, y en cada jaula podían entrar hasta 40 personas, pero generalmente las jaulas son pequeñas, entran 7, máximo 8 personas, ¿no? Por seguridad no pueden entrar más porque puede comenzar a fallar el cable que sostiene estas jaulas y pueden ceder, pueden romperse y pueden caer, pues la jaula en caída libre con personal adentro. Imagínense una caída de 400, 500 metros, ¿no? Que ha ocurrido en otras minas a nivel mundial. Bueno, este supervisor estaba realizando unos trabajos de supervisión en turno noche y llegó a una de estas jaulas, de esta infraestructura de chimenea con jaulas,
donde entraban máximo 6 personas. Era pequeña y muy antigua. Esta infraestructura tenía como 100 años de antigüedad y todavía tenía buen funcionamiento y siempre se realizaba mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya unos 10 años atrás había ocurrido una catástrofe. Se había roto el cable o los cables que sostenían esta jaula y cayeron como 300 metros en altura o 400 y murieron 7 personas, ¿no? Cayeron hasta el fondo y el accidente fue tan horrible. Imagínense esa caída a gran velocidad de esas 7 personas que cuando quisieron rescatar los cuerpos, bueno, no rescataron cuerpos, no encontraron cuerpos, ¿no? Encontraron gelatina, ¿me entienden? Imagínense, ¿no? Tuvieron que distinguir a las víctimas por el cabello, las uñas, qué sé yo. Bueno, horrible. Y había ocurrido esta catástrofe y estos 6 o 7 mineros que habían fallecido en este lugar. Y el supervisor se le ocurre dormir ahí, le agarró el sueño, este supervisor, y bueno, se sentó como a unos 150 metros del lugar y de esta chimenea y se queda dormido. Y él me contó su experiencia, obviamente, horas después, ¿no? Y soñaba que venían 4 o 5 compañeros suyos que eran precisamente los que habían fallecido en este accidente 10 años atrás y que lo conocían a él, ¿ya? Y venían a bromear, porque siempre los trabajadores en las minas son muy juguetones, les gusta jugar mucho entre ellos y ya se comportan a veces un poco como niños y juegan mucho entre ellos, les gusta molestarse entre ellos, jugar, ¿no? Y venían varios de ellos, no sé si los 7 que sufrieron el accidente años atrás, y vinieron hacia él en son de bromear, de jugar con él, y comenzaron entre todos ellos a cargarlo en el aire, y lo cargaban en el aire, y él veía que en el aire pues se lo llevaban, porque a veces también juegan así, y para él hasta ese entonces estaba todo bien, ¿no? Lo único que le asombraba, dice que lo veía mis 6 compañeros que habían fallecido, dice él, pero obviamente él no sabía que estaba soñando, ¿no? Y se lo llevaban en dirección a la chimenea para arrojarlo por ahí. Pero no sé qué habrá pasado, él tampoco nos explica qué habrá pasado, que lo que lo despertó a él fue cuando cayó al suelo. Cayó al suelo y no sé de qué manera habrá caído, que se golpeó y eso fue lo que lo despertó. Y se despertó asombrado, tirado en el suelo, y cuando se levantó, vio alrededor y estaba como a unos 100 metros de donde él había quedado dormido, ¿no? Y se lo habían llevado en sueños cargando porque él despertó tirado completamente en el piso, ¿ya? No estaba parado de sonámbulo, no, tirado en el piso. Se levantó asustado, recordó el sueño y como es minero viejo ya se dio cuenta de inmediato de lo que le había pasado, pues, ¿no? Y bueno, ya era un minero experimentado. Sí tuvo un poco de miedo, de temor, obviamente. Salió de la mina y el día siguiente en la mañana cuando lo vi me contó, pues, ¿no? Me contó la experiencia que había tenido y lo que le había sucedido. Felizmente me desperté, caí, no sé cómo, caí al suelo y eso fue lo que me despertó, me dijo, ¿no? Y bueno, le dije, pues, ¿para qué duermes? Sí, ingeniero, me venció mucho el sueño, no debía haber dormido, me dijo. Y bueno, se fue a trabajar normal porque ya era un minero experimentado y seguramente nunca más volvió a dormir en la mina, ¿no? Y entonces, bueno, se salvó por poco. No se sabe por qué se cayó al suelo. Capaz que por ahí, entre lo que se lo llevaban, chocó con algún lugar, algún sitio, alguna pared y eso fue lo que lo aventó al piso, no se sabe. Y él tampoco no lo recuerda en el sueño. Bueno, esta es una de las experiencias, ¿no? De cómo se presentan estas ánimas de los mineros. Se presentan siempre debe ser de esa manera. No se presentan a lastimarte, a pelearte. No, se presentan como jugando, a querer jugar contigo y llevarte hacia algún lugar y bueno, ocasionar tu fallecimiento, ¿no?
pero de manera amigable lo hacen, como jugando. La segunda experiencia fue, esta es una de las experiencias más notables que encontré sobre estos entes, porque le ocurrió no a un trabajador, sino a un ingeniero. Era un ingeniero de contrata, era un ingeniero hijo del dueño de la empresa contratista, ¿no? Entonces su papá, bueno, el hijo terminó de estudiar ingeniería de minas y su papá lo metió pues a trabajar, pues, ¿no?, a la empresa, en la mina, para que trabaje como cualquier ingeniero que empieza desde abajo a hacer turno día y turno noche, ¿no? Y bueno, él trabajaba también directamente conmigo porque me hacía varios trabajos a través de su empresa contratista. Y me comenta, y un día pues entramos los dos juntos de noche, turno noche, ¿no? Y a las 5 de la mañana, cuando yo estaba haciendo mi reporte tranquilamente, él viene todo asustadísimo, pálido viene. Era joven también, igual que yo. Teníamos casi la misma edad, que tendríamos 29 años. Esta experiencia les estoy contando hace 22, 23 años. Y vino, pero estaba muy pálido, muy blanco, muy asustado. Y me contó lo siguiente. Me dijo: ingeniero, ¿sabe qué? Me dijo: yo me estoy retirando ya de la empresa de mi padre. Me estoy yendo, ya hablé con mi papá. Me estoy retirando, yo no quiero saber ya nada con minería. Me dijo. Me asombró, porque es el hijo del dueño. Y me contó que se había ido a hacer un trabajo, también en una de estas chimeneas, un trabajo de alto riesgo con su personal. Y bueno, llegó a las 2, 3 de la mañana, se pusieron a descansar un rato y él se queda dormido, como a 200 metros del lugar de trabajo, de esta infraestructura de chimenea. Se queda sentado en un lugar del piso, recostado y bien dormido. Y de ahí él no recuerda su sueño, eso es lo curioso, pero dice que a él lo que lo despertó es que sintió una ráfaga de aire fuertísimo que le dio en la cara, una corriente de aire muy fuerte y fría que le dio en la cara, pero es una corriente de aire tan fuerte que lo despertó, y cuando se despierta, él estaba ya sentado en el precipicio a punto de caer hacia el abismo, en la chimenea, un abismo de 200 metros, era fallecimiento fijo. Y eso fue lo que le despertó y se quedó asombrado y sentado y asustado, que estaba sentado en el borde ya para ir hacia abajo, en el abismo. De inmediato retrocedió muy asustado porque no sabía qué estaba pasando, y cuando mira para atrás, había estado pues con unos 100, 150 metros del lugar donde se había dormido, pero no estaba con su casco, no estaba con su lámpara, y cuando cuando hizo el recorrido hacia el lugar donde se había quedado dormido, vio en el trayecto de que lo habían jalado de las piernas, porque vio que todo su trasero, se dio cuenta de que su trasero, ¿no?, estaba totalmente sucio, es decir, la ropa de minero que usaba en la parte trasera estaba completamente sucia y de barro y desgastada. Lo habían jalado de las piernas y lo habían arrastrado, bueno, con su trasero en el piso, desde el lugar donde había dormido hasta la chimenea, para lanzarlo al abismo, imagínense, porque él vio bien nítido en el barro todo el rastro que había dejado su trasero de lo que lo habían jalado. Y obviamente su casco estaba tirado por un lado, sus guantes por otro lado, la lámpara más por otro lado, ¿no? Y eso fue lo que le pasó. Ustedes dirán, ¿cuál fue ese golpe de aire? Lo que pasa es que en esas chimeneas muchas veces son chimeneas de ventilación, esas infraestructuras verticales. Entonces a veces hay unos ventiladores grandes instalados en la parte superior que se encargan de succionar aire. Entonces ese aire viaja a través de estas chimeneas verticales de manera fuerte, con una presión fuertísima, y eso fue lo que lo despertó. Le dio en la cara y lo despertó de inmediato. Y esto fue lo que le pasó. Estuvo a punto de irse abajo. Por eso estaba muy asustado, en primer lugar porque estaba a punto de irse al abismo, y en segundo lugar porque lo habían jalado
y él no sabía quién. Obviamente pues había soñado algo, pero lo curioso del asunto es que yo le dije que se había soñado algo y él me dijo que no había soñado nada, o sea, no recordaba. Dice que sí, seguramente había soñado algo, pero como había despertado y despertado en el abismo, como que le dio en ese momento como un trauma, ya, como un trauma severo le dio, porque imagínense, despertarse uno en el abismo, prácticamente ya para lanzarse. Entonces ese trauma como que le hizo prácticamente borrarle todo el recuerdo de lo que había soñado. Pero los mineros viejos, que ya sabemos esto, de quiénes son los que jalan de esa manera, obviamente ha soñado pues con entes, con trabajadores mineros que han fallecido ahí en la mina, que como jugando lo han arrastrado hasta ese lugar para aventarlo, ¿no? Porque como ya les dije en otros videos, el Muki no hace eso. El Muki te ataca en el mismo lugar de los hechos y te agrede ahí mismo y te busca la pelea ahí mismo. No te lleva a otros lados, no te jala. El abuelo hace lo mismo. El ente este de forma de mujer tampoco nunca te agrede. Solamente te lleva en estado de sonámbulo y seduciéndote a un lugar alejado para que ahí encuentres tu fallecimiento. Así que los únicos entes que te jalan de esa manera, como jugando, es pues las ánimas de los mineros que deambulan ahí en la mina, ¿no? Y eso fue lo que me contó y estaba muy, pero muy asustado y pálido, hasta temblaba un poco. Y sí, yo lo entiendo, porque si a mí me hubiera sucedido lo mismo, también hubiera estado así, y a cualquiera, ¿no? Imagínense despertar en ese abismo ya para caer, y sin saber cómo habías llegado ahí. Obviamente alguien te había jalado, por lo que él había visto, todo el rastro que había dejado. Y bueno, se retiró, se fue. Nunca más, no lo vi por 2 años, o 3 años, hasta que después de 2 o 3 años reapareció de nuevo. Me asombré, de un momento a otro reapareció después de 2 o 3 años, y le dije, ¿qué haces acá? Me asombró, al mismo tiempo que me dio mucha alegría de volverlo a ver. ¿Regresas nuevamente al trabajo? Sí, pero ya no voy a entrar a la mina, me dijo. Voy a trabajar, voy a hacer trabajos de gestión en oficina para administrar el negocio de mi padre, me dijo. Voy a seguir trabajando con los ingenieros que ya hay, ellos van a trabajar en la mina, pero yo ya no, me dijo. O sea, ya no iba a trabajar en la mina, ¿no? O sea, parece que también le contó la experiencia a su padre, un minero antiguo, habrá entendido, comprendido, y bueno, hasta que se le pasó el susto que en 2 o 3 años regresó a trabajar de nuevo, ¿no? Y esa es la experiencia que le ocurrió a este ingeniero minero. Y bueno, la tercera experiencia es, sobre un minero, también es un minero también pues antiguo, pues, ¿no? Y ¿cuál fue la experiencia que le tocó vivir a este minero? Este era un minero, yo en ese tiempo trabajaba como jefe de seguridad. Ya no estaba en la operación minera. Por un requerimiento de la empresa, yo había ido como jefe de seguridad, es decir, de seguridad y salud ocupacional. Es decir, me encargaba de ir a la mina y supervisar que la gente de la mina trabajen de forma segura para que no se accidenten, ¿no? Yo tenía ahí pues unos ingenieros que estaban a mi cargo, también tenía supervisores de seguridad que le llamábamos policías, ¿no? Que se encargaban de hacer este patrullaje en la mina y constatar pues de que los trabajadores trabajen de manera segura. Cuando encontraban una anomalía, detenían la operación hasta que las condiciones estén seguras para continuar trabajando. Y bueno, y yo tenía un policía que era el más antiguo y era un minero bien recio en su forma de ser también. Tenía como unos 30 años de experiencia. Parece que ya le quedaban 2 o 3 años para jubilarse, ¿ya? Pero era un minero muy antiguo, muy recio, ¿no? Y tenía un carácter muy fuerte también, ¿no? Era recio físicamente y también de carácter, de modo de ser. Y bueno, un día que estaba haciendo también mi reporte en oficina, ya a 5 de la mañana, viene él, toca mi oficina y nos pusimos a conversar. Estaba un poquito turbado.
¿no? Pero era un minero trajinado, pues antiguo, ¿no? Y me contó, mire ingeniero, le voy a contar una experiencia que no se vaya a burlar. No, le dije, ¿cómo crees? Y me comentó que haciendo su patrullaje, ingresó a una zona que era la más antigua. Esta es una mina grande de la ciudad de Cerro de Pasco en Perú, en el centro del Perú. Esa mina tiene como 400 años, imagínense, de las épocas de la colonia. Y obviamente la mina a través de los años, de los siglos, ha cambiado mucho, pues, ¿no? Obviamente esas labores antiguas de esas épocas ya pues ya están totalmente derrumbadas, que ya ni se ven, ¿no? Pero todavía quedaba por ahí una zona antigua, ya una zona antigua, y esta zona antigua fue porque todavía había trabajadores, un pocos nomás, pero todavía que laboraban en esta zona antigua, ¿no? Explotaban, perforistas y sus ayudantes. Y me comenta que fue ahí y la ganó el cansancio, pero este era un minero que nunca dormía, era bien recio y muy disciplinado. Nunca dormía, entonces se sentó, cuando le ganaba el cansancio siempre llevaba su bolsa de hoja de coca, y cuando le ganaba el cansancio se sentaba y comenzaba a masticar, bolear, chachar la hoja de coca, ¿no? Que segrega su jugo, y eso era lo que ellos te toman, y con eso pues tienen mucho más, les desaparece el sueño y soportan mucho más la fatiga, ¿no? Y estaba chachando la coca, sentado al inicio de una labor antigua. Y en eso dice que escucha ruidos adentro, como personal obrero jugando. Escuchaba nítido las risas y los juegos y los gritos, que es lo típico que hacen los mineros, los trabajadores mineros, cuando están solos, cuando no hay nadie que los vea. Perdón. Entró el minero, el policía de seguridad, entró hasta dentro de la labor y no vio absolutamente a nadie, totalmente vacío, porque era solamente un ingreso y una salida, ¿no? No había nadie, volvió a regresar por donde entró. Nuevamente se sentó, siguió boleando, chachando la coca, y nuevamente ruidos fuertes, dice que era, de risa y trabajadores mineros como que estuvieran jugando. Y nuevamente vuelve a entrar. Él entraba como pensando, no sé, que en algún lugar se habían escondido, qué sé yo, ¿no? Para poner orden en el lugar, porque no pueden estar así trabajando, jugando, ¿no? Se pueden accidentar. Y nuevamente vacío el lugar. Entonces dice él que en ese momento le entró un poco de escalofrío y mejor me voy de aquí, dijo. Se dio cuenta que estaban penando. Penando decimos en Perú, no sé cómo dirán en otros países. Salió tranquilamente del lugar. Ya no se sentó, salió hacia un lugar, hacia una vía principal que tenía cierta pendiente que había que subir caminando, y está subiendo, dice, avanzó unos 10-20 metros y vino una ráfaga de aire fuerte por este camino, pero era una ráfaga de aire que no tenía sentido porque por ese lugar no había ráfagas de aire fuerte, ¿ya? Había sí brisa de aire que entraba por ahí, pero era normal. Pero esto fue una ráfaga fuertísima, potente, que pasó por el costado de él y lo tumbó prácticamente, casi lo tumba al suelo, pero sí lo tumbó con fuerza contra la pared. Él se agarró con fuerza porque ya se dio cuenta que estaba ante algo sobrenatural, algo paranormal, porque eso no tenía ningún sentido. Y comenzó a querer correr, corrió unos cuantos metros más y nuevamente la ráfaga fuerte, nuevamente otra nueva ráfaga fuerte dio contra él y casi también nuevamente lo tumba al piso, lo tumbó nuevamente contra la pared. Y ahí él ya sacó fuerzas de donde sea porque comenzó verdaderamente a sentir mucho miedo y comenzó a correr hasta que llegó a un lugar ya tranquilo, una vía tranquila, ya donde habían personas transitando, y decidió salir ya de la mina, ¿no? Un poquito asustado, ¿no? Imagínense esa experiencia, ¿no? Y eso fue lo que él me contó, ¿no? Y esa fue la que yo le creí, ¿no? ¿Por qué me voy a burlar? Porque yo ya sabía de esas experiencias que le habían ocurrido a otros, y ya también yo había soñado cosas en la mina, bueno, para no creer eso.
Y bueno, se fue a descansar, le dije que se fuera a descansar temprano y el siguiente turno noche nos volvimos a encontrar y se reportó conmigo, me dijo que sí, que estaba normal, que estaba todo bien, pero me dijo que ya para ir a esa zona antigua iba a ir acompañado con otro colega, con otro compañero, y le dije que sí, que por supuesto, que ya no vaya solo, y le dije también a los otros policías de seguridad que nunca vuelvan a ir solos por ahí, ¿no? Que siempre hay que ir de a dos. Y eso fue otra experiencia que ocurrió. Bueno, y ahora les voy a contar mi experiencia. Es una experiencia corta nada más, ¿no? Corta, no es mucho que narrar y ya lo van a entender por qué. Como siempre les he dicho, a mí a las 3 de la mañana, turno noche, tenía yo mi sitio donde descansaba ya en la mina, llegaba a ese sitio exactamente a las 3 de la mañana y me ponía a dormir. Y siempre, bueno, no hacía caso de las recomendaciones de los mineros antiguos que siempre me decían: no vayas allá, ingeniero, no vayas solo, es peligroso, no te tires a dormir solo, me decían. Bueno, yo era muy temerario, joven. Ahora no haría eso, pero ni así me pagaran mucho dinero, créanme, no volvería a hacer eso. Y bueno, estaba durmiendo y en mis sueños, como siempre, me despierto. Según yo ya estaba despierto. Me desperté porque sentí el ruido de que entraban al lugar donde yo dormía, en un lugar que era un lugar antiguo donde antes era un almacén de explosivos, y ahí fue donde me gustaba dormir, porque el lugar había quedado vacío, pero todavía bien implementado, y era como un lugarcito bien lindo, bien calientito, y uno podía dormir tranquilo y bien ventilado. Y sentí que por la puertita entraban gente, 2 o 3 personas, dos trabajadores eran. Eran 2 trabajadores obreros que entraban como jugando, haciendo bulla, ¿no? Así se presentan ellos, como jugando, como niños jugando, ¿no? Como niños en el sentido, son adultos, ¿no? Pero me refiero al comportamiento. Y me llamaban: Inge, Inge, y entraban así. Y yo me levantaba rápidamente, pero bien molesto, porque yo decía entre mí: ¿por qué vienen acá a jugar si deberían estar trabajando? Deberían estar trabajando, extrayendo el mineral. ¿Por qué vienen así acá? Seguramente vienen a dormir, también a descansar, pero si ya es hora de trabajo ya. Yo también ya tengo que salir, dije yo, ¿no? Entonces me levanté todo molesto y ellos me miraron. ¿Qué hacen? Y yo comencé a gritarle fuerte que qué hacían acá, que por qué no se iban a trabajar. Váyanse a trabajar. Le digo: ¿qué hacen acá? ¿Qué vienen a jugar acá? ¿Por qué están acá? ¿Vienen a dormir o a qué? Entonces les llamé la atención severamente y ellos un poco como que se asustaron y salieron del lugar y se quedaron parados afuera en la vía principal, porque había una vía principal ahí afuerita, y se me quedaron mirando con mucho respeto y temor, y yo me quedé parado adentro. Y yo decía entre mí: ¿pero por qué? Y yo les decía desde adentro: pero vayan, le digo, ¿por qué hacen parados ahí? Váyanse a trabajar, ¿por qué se quedan ahí parados? Y ellos me seguían mirando un poco asustados, parados ahí. Y yo decía entre mí: ¿pero qué tienen estos? Hasta ese momento para mí era real. Y en eso de afuera pues comienzo a sentir, escuché una voz poderosa, muy fuerte, fuertísima, potente. Nunca escuché una voz así, que les gritaba a ellos y les ordenaba que entraran adentro para que me hagan daño a mí. Porque esa era la orden que ellos tenían, que tenían que entrar adentro, seguramente para jalarme, llevarme a algún lugar, qué sé yo, o no sé, qué sé yo, no sé qué querían hacerme. Pero ellos lo miraban asustados a ese ser que venía, pero también por otro lado no se atrevían a entrar a hacerme algo a mí, porque también me tenían temor y respeto a mí. Entonces ellos estaban parados ahí, que miraban a un lado y al otro y no sabían qué hacer. Y creo que ellos le decían algo al ente, creo que le decían algo así como que el ingeniero nos ha botado o algo así, pero ellos también le decían, y el ente peor les gritaba, los insultaban: entren, con insultos, pero una voz horrible, muy potente, y cada vez se acercaba más y más, y yo podía sentir que él iba a venir y entrar a hacerme daño. ¿Y quién era ese ente? Era el abuelo, ¿no? Del que también ya les he hablado. En ese momento sentí mucho miedo. Nunca he sentido miedo de dormir en la mina con todos los entes con que he soñado. Solamente con el abuelo sí tuve miedo, mucho miedo. No lo esperé adentro a pelear con él,
porque sabía que me iba a vencer y que me iba a ocurrir algo. Entonces me di cuenta que estaba dormido en ese momento, cerré los ojos, hice un esfuerzo tremendo y me desperté. Pude despertarme, imagínense si no podía despertarme. Me desperté y vi que estaba ahí todo bien, todo ok, y de ahí recién pues me levanté. Era ya la hora de irse a ver todavía los trabajos antes de salir de la mina. Me levanté y me fui, un poquito asustado del sueño, ¿no? Y después, obviamente, después eso yo ya les conté a los mineros viejos, y los mineros viejos siempre diciéndome pues que no, Inge, no te pases, me decían, cualquier día te va a pasar algo, y bueno. Y esas son las experiencias, las 3 experiencias que le ocurrieron a un ingeniero y 2 mineros, y la que me ocurrió a mí. Y con esto cerramos el especial de los 4 entes que hay en la mina, ¿ya? Este es otro video especial con el 4.º ente que vienen a ser las ánimas de los mineros que han fallecido. De estas ánimas de fallecidos hay muchas historias, ya que las tengo acá en mi cabeza, en mis recuerdos. Creo que ya algunas les he comentado en mis videos anteriores, pero voy a seguirles contando otras cosas mucho más novedosas que todavía no les he contado, que también es para asombrarse de los eventos paranormales que ocurren en una mina. Entonces conmigo es hasta mi próximo video. Denle like a mis videos y compartan el canal. Hasta la próxima, bendiciones.